Esta es una producción de Grupo Fórmula. Hace 10 años, alguien escribió: hacia el año 2020 se introduce en México un nuevo virus de alta letalidad para el que no existe cura conocida. A pesar de las restricciones en su transmisión, muy corta vida en condiciones ambientales normales, se estima que a causa de él fallece cerca de 500,000 de personas. Sin embargo, luego de varios meses, las medidas preventivas introducidas permiten controlar la epidemia. Lo increíble es que esta predicción se hace en 2010, en el libro Los futuros de la salud en México 2050. Aquí vemos la portada. Pero más increíble aún es que este estudio, aquí está, se publicó bajo los auspicios del ahora célebre Consejo de Salubridad General y de la Secretaría de Salud. En pocas palabras, durante 2 años del gobierno de Felipe Calderón, 6 de Peña Nieto y los 2 que van de López Obrador, se anticipó, se supo, ahí estaba por escrito, lo que está ocurriendo ahora en un documento oficial. Pero nadie se ha tomado la molestia de leerlo, de advertirlo, y menos aún prepararnos para la tragedia. Hoy tengo la oportunidad de hablar con uno de los coautores, el doctor Antonio Alonso Concheiro, quien es presidente del capítulo iberoamericano de la Fundación Mundial de los Estudios del Futuro y quien ha estado dedicado por más de 30 años, los 20 recientes al frente de Analítica Consultores, a estudios de prospectiva y planeación estratégica. Tengo además el privilegio de una amistad que me honra por el talento inmenso y la hombría de bien, la honestidad de Antonio, de Toño, con quien he tenido la suerte de compartir algunos proyectos. Querido y siempre joven maestro, gracias por tu confianza para estar con nosotros hoy. No, al contrario, muchas gracias a ti. La admiración parece que mutua, porque yo también te admiro mucho a ti. No, muchas gracias, gracias. Antonio, ¿cómo fue que Enrique Ruelas y tú hace 10 años establecen que ahora, en 2020, tendríamos una epidemia de grandes proporciones en México? ¿En qué se basaron para anticipar esto? A ver, antes de responderte a esa pregunta, me gustaría aclarar que lo que señalamos no lo señalamos como un pronóstico en el mero sentido de que usas en una carrera en el hipódromo diciendo apuesto a que va a ganar el caballo fulano. La prospectiva no trata de decir cómo va a ser el futuro, sino de especular razonadamente sobre cómo podría ser. En ese sentido, durante 2 años antes de la publicación del libro, estudiamos, por una parte, la evolución cuantitativa de todos los indicadores de la salud y de su ambiente, de su entorno, y consultamos a un grupo cercano a los 900 expertos en temas diferentes de salud, para preguntarles qué cosas podrían ocurrir en los siguientes años en el campo de la salud. Y una vez que tuvimos la opinión de ellos y que nos permitía decir, bueno, hay algunos que son señalados con más frecuencia que otros, decidimos construir 4 escenarios diferentes que incluían a combinaciones diferentes de esos eventos que los expertos nos habían señalado. El caso de la epidemia no es un caso raro de que pudiésemos haber dicho que en unos años podía haber una epidemia de ese tamaño, porque teníamos el antecedente del SARS, del sistema respiratorio agudo severo, que ocurrió en 2002 y cuya versión del Medio Oeste había aparecido unos años antes. Entonces, sí, no era algo que no estuviese en la mira de quienes estábamos trabajando en el proyecto. Hay otros
muchos asuntos en los escenarios. Este es uno en particular que cobró relevancia o popularidad en este momento por la epidemia que estamos viviendo, pero no es el único de los eventos que están descritos en los escenarios. El propósito de los escenarios era justo algo que tú señalabas hace un momento, que era alertar de eventos que podrían cambiar el rumbo del sistema de salud nacional si ocurriesen. En este caso, desafortunadamente, ocurrió uno que no es favorable, pero los escenarios incluyen el desarrollo de nuevas vacunas, el desarrollo de nuevas técnicas para tratar ciertas enfermedades, reestructuras del propio sistema de salud, que haya más o menos médicos por cada 1000 habitantes, la escasez de enfermeras que vivíamos y vivimos todavía en este país en términos relativos, en fin. Es un estudio muy completo. El libro, el párrafo que tú señalas ocupa 10 renglones y el libro tiene 490 y tantas páginas. Entonces, Sí. Es un hecho, sí, que los estudios de prospectiva en México no tienen mucha atención por parte de los tomadores de decisiones. Pero bueno, nosotros seguiremos picando piedra y seguiremos diciendo qué cosas podrían estar ocurriendo en los próximos años, intentando que... Ahora, yo conociéndote, sé que no es, como tú decías, las carreras de caballos, ni tampoco un momento de inspiración o de adivinación al estilo de Nostradamus. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que conociendo tu profesionalismo, sé que se trata de una investigación en donde se cruzan muy diferentes variables, se analizan matemáticamente en cuanto a ley de probabilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no te pretendo decir cómo haces tu trabajo, es un poquito más bien dirigido hacia el público. Pero ¿qué ha pasado con tu obra durante todo este tiempo? Está editada por el ahora célebre Consejo de Salubridad General de la propia Secretaría de Salud. Aquí estamos viendo la última página donde se ve editado por la Secretaría de Salud, la dirección en Lieja, etcétera, etcétera. A ver, nadie les habló en un momento dado, alguien que haya leído el libro y que haya dicho, oigan, ¿qué significa esta predicción del 2020? Están anunciando una catástrofe, 500,000 de muertos y una epidemia terrible en México. Sí, no hubo ninguna llamada. Ten en cuenta que la edición es una edición relativamente pequeña. No recuerdo si son 1000 o 2000 ejemplares, cuando mucho. Y que... Pues sí, pero se supone que están no en los puestos de periódico, sino dirigidos a personas que tienen que ver con la salud, muy especializados. Pues. Una buena parte de ellos se repartieron entre los miembros de la Academia Nacional de Medicina. Sí. Y no tuvimos ninguna llamada, pero ten en cuenta que cuando se elaboró el libro, cuando se hizo el estudio, Enrique Ruelas era el presidente del Consejo de Salubridad General. Sí. O sea, el Consejo estaba preocupado, Uh-huh. sí, estaba preocupado por las cosas que podrían ocurrir en el ámbito de la salud en México. Lo que pasó Ahora, después... estremece que anticipen 500,000, o sea, 500,000 de muertos. Viviendo hoy la realidad, ¿dirías que fue desproporcionada esta cifra de 500,000 de muertos? Sí, yo creo que a nivel mundial habrá, en este momento debemos andar todavía por debajo de o cerca de los 100,000. Es probable que tengamos 250, 300,000 a nivel mundial, pero de todas maneras, cualquier cifra que hubiésemos dado era una mera estimación de que llamase la atención del daño que podría causar una epidemia de ese estilo. Ahora, pase lo que pase, ¿crees que México estaba condenado de cualquier modo a una tragedia de esta naturaleza? ¿Las matemáticas lo indicaban así? Sí, ¿La ley de probabilidades? no solo México, el mundo en general estaba sujeto. Mira, estaba en la época en que escribimos el libro, estaban reapareciendo virus que parecían ya totalmente controlados, y había más de un nuevo virus que estaban apareciendo de manera continua. Entonces no era impensable que a nivel mundial el mundo estuviese condenado a tener nuevas epidemias. Lo que no estaba condenado el mundo a hacer
era a no prepararse lo suficiente frente a la posibilidad de que existiesen esas epidemias. Ahora, nuestro país, nuestros gobiernos en general, no parecen muy preocupados por mirar hacia el futuro. ¿Por qué es importante como nación asomarnos a los años que vendrán? A tratar de mirar en lo posible el futuro, que además ya está aquí y que siempre está comenzando en el próximo instante. Déjame hacerte una pregunta. Si tú estuvieses manejando un automóvil en un camino desconocido como es el futuro, Sí. ¿manejarías viendo solo el espejo retrovisor? No, pero por supuesto que no, tengo que ver hacia adelante, Bueno, ¿no? pues ese es justo el propósito de la prospectiva, que en un camino no conocido, que es lo que puede ocurrir en el futuro, anticipemos lo más que podamos la carretera para no tener un desastre importante. Tú te sientes, dos preguntas finales, frustrado porque no hayas recibido, como nos decías, ninguna llamada en todo este tiempo para decirte, José Antonio, ¿ya leyeron ese párrafo? ¿Ya se dieron cuenta de lo que nos están anticipando para el 2020? Mira, tú al principio dijiste que yo llevaba más de 30 años dedicado a la prospectiva. Sí, La me historia consta. la historia se ha repetido durante los 30 años y no he sabido o no he podido convencer, salvo en algunos casos contados, a los tomadores de decisiones de las cosas que creo que pueden ocurrir en el futuro. No a modo de predicción, de pronóstico, sino de posibilidad. Sí, porque luego, ya sabes, aquello de maten al mensajero y sobre todo a quien no trae muy buenos augurios, porque una cosa, y lo sé por tu ética impresionante, deslumbrante, muy clara, que una cosa es lo que se puede anticipar, sobre todo en el caso de las tragedias, y no significa que uno las esté deseando ni las esté provocando. No, además ten en cuenta que no todos los escenarios son escenarios que anticipan tragedias. Hay escenarios que Claro. anticipan eventos que serían muy, muy benéficos para el país y para el mundo. Bueno, finalmente, mi querido Antonio, ¿qué le dirías al presidente López Obrador y al celebérrimo doctor López Gatell si los tuvieras enfrente? Les diría que estoy muy preocupado por dos cosas. Una, Sí, los países de Europa en general están llegando ya a la parte descendente en el número de casos diarios que se presentan con el COVID-19. Pero hay países como Rusia, la India, Pakistán, que tienen poblaciones muy importantes que apenas están empezando su despegue exponencial en el número de casos. Si esos países tardasen un par de meses en llegar a la curva descendente, podrían estar coincidiendo con un rebrote de la epidemia en Europa, porque en otoño las condiciones ambientales se enfrían y es más fácil que el COVID sobreviva. Pero más allá de eso, yo diría, más allá de contener la tragedia que significa la epidemia, me preocupa la post-epidemia, porque en este momento la economía nacional va a sufrir un golpe duro, va a entrar seguramente, como muchos otros países, en una recesión en el próximo año, y yo creo que debe haber medidas muy importantes para poder sobrepasar el asunto. Si no, va a haber una explosión de violencia por la que la gente no va a tener ingresos, y al no tener ingresos seguramente va a aumentar el número de robos, el número de crímenes en las calles, y eso me preocupa mucho porque no estamos pensando, por lo menos no de manera sistemática, en lo que puede ocurrir post-epidemia. algo más, querido maestro, que quieras puntualizar que no te haya preguntado. No, yo seguiré picando piedra y seguiré haciendo estudios de prospectiva cada vez que me dejen. Y bueno, esperemos que alguna vez los decisores mexicanos tomen en cuenta que sí se pueden anticipar por lo menos posibilidades y analizarse de manera Claro. más o menos rigurosa, como para que se puedan tomar medidas anticipadas frente a
asuntos negativos o frente a asuntos positivos. La idea es reducir la probabilidad de que puedan ocurrir aquellos eventos negativos y aumentar la probabilidad de que ocurran aquellos que traerían un beneficio para el país. Doctor Antonio Alonso Concheiro, presidente del capítulo iberoamericano de la Fundación Mundial de Estudios del Futuro, director de analítica, consultores, te aprecio muchísimo tu confianza en mí y en este espacio, en este equipo que sabes que siempre ha sido tuyo también. De verdad, es un privilegio, es un honor haber hablado contigo y tenemos que hacerlo con más frecuencia. Yo quisiera anticipar que nos veremos mucho más frecuentemente a través de esta vía o si es posible personalmente, mejor para reiterarte el abrazo fraterno de toda mi vida. Te agradezco mucho y te mando un muy, muy fuerte abrazo, esperando que te cuides mucho y que no pase nada más grave de lo que ya está pasando en la epidemia. A riesgo de que yo haga informal esto, te diré gracias, brother, porque así nos hemos dicho, ¿verdad? Así es, con mucho cariño. Toda la verdad. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Antonio Alonso Concheiro. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.